Me llamo Carmen Morales, tengo 74 años, y durante 30 años, crié sola a 8 hijos después de que mi esposo nos abandonó una madrugada sin dar explicaciones. Lo que no sabía es que su partida sería la mejor bendición de nuestras vidas. Si esta historia te está tocando el corazón, dale me gusta y suscríbete para escuchar más relatos reales como este. Hoy, sentada en esta cocina humilde pero llena de amor en Guadalajara, Jalisco, quiero contarles la historia más difícil y hermosa de mi vida. Una historia que comenzó con una traición, pero que se convirtió en el testimonio más grande de que una madre puede mover montañas cuando el amor de sus hijos está en juego. Nací en 1950 en un pequeño pueblo de Jalisco llamado Tepatitlán, donde las tradiciones eran tan fuertes como el mezcal que hacían los hombres del pueblo. Mi padre, don Aurelio, tenía una pequeña tienda de abarrotes, y mi madre, doña Esperanza, se dedicaba al hogar y a criarnos a mis 4 hermanos y a mí con mano firme pero cariñosa. En aquellos tiempos, las mujeres éramos criadas para un solo propósito, ser buenas esposas y madres abnegadas. Desde pequeña aprendí a hacer tortillas, lavar ropa en el río, cuidar hermanos menores, bordar y todas las labores que una mujer decente debía saber. La escuela era algo secundario para las niñas. ¿Para qué van a estudiar si se van a casar?, decía mi padre con esa convicción absoluta de los hombres de su generación. A los 16 años conocí a Roberto Vázquez en la fiesta del pueblo durante las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. Él tenía 23 años, cabello negro bien peinado con brillantina, bigote cuidado, y una sonrisa que me robó el aliento desde el primer momento. Trabajaba como obrero en una fábrica textil en Guadalajara, y había venido al pueblo a visitar a su familia. Roberto era diferente a los muchachos del pueblo. Hablaba de la ciudad, de oportunidades, de una vida mejor. Durante esa fiesta bailamos 3 piezas seguidas, algo que en aquellos tiempos era casi una declaración de intenciones serias. Mis padres lo vieron, y después de hacer las averiguaciones correspondientes sobre su familia y su trabajo, consideraron que era un buen partido para mí. El noviazgo duró exactamente 1 año y medio, siempre bajo la estricta vigilancia de mis padres. Roberto venía al pueblo cada 15 días, se sentaba en el portal de mi casa, conversábamos mientras mi madre bordaba cerca de nosotros escuchando cada palabra. Era un noviazgo a la antigua, respetuoso, lleno de promesas y sueños. Me casé con él cuando tenía apenas 18 años, el 12 de junio de 1968. Fue una boda sencilla en la iglesia del pueblo, con vestido prestado de mi prima mayor, y una fiesta modesta en el patio de mi casa. Recuerdo que ese día me sentía la mujer más feliz del mundo. Finalmente tenía mi propio hogar, mi marido trabajador y la promesa de una vida mejor en la ciudad. Comenta desde qué país nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega mi voz de abuela que ha vivido tanto. Nos mudamos a Guadalajara, a una casita pequeña pero limpia en el barrio de Santa Tere. Roberto trabajaba en la fábrica textil, La Tapatía, de lunes a sábado. Salía muy temprano y regresaba al atardecer. Yo me dedicaba completamente al hogar, decorando nuestra casita con las pocas cosas que teníamos, aprendiendo a cocinar los platillos que a él le gustaban, soñando con los hijos que vendrían. Los primeros años fueron realmente como un cuento de hadas. Roberto era cariñoso, me traía flores los viernes cuando cobraba, me ayudaba a cargar los bultos pesados del mercado, platicábamos por las noches sobre nuestros planes futuros. Hablábamos de tener una familia numerosa, de comprar una casa más grande, de que algún día él pudiera poner su propio negocio. El primer embarazo llegó a los 8 meses de casados. María nació en marzo de 1969. Vido, una niña hermosa, de cabello negro como su padre y ojos grandes como los míos. Roberto estaba loco de felicidad con su primera hija. La cargaba, le cantaba, decía que sería la más inteligente y bonita de todo Guadalajara. Los hijos llegaron rápido después de esa, uno tras otro como escalones de una escalera. José nació en 1970. Mido, Ana en 1971, Ana en 1972, A en 1972, A en 1973, Miguel en 1975, A en 1977, y finalmente David en 1983. Mi bebé hermoso que llegó cuando yo ya tenía 33 años y pensaba que no tendría más hijos. En 15 años de matrimonio tuve 8 hijos hermosos, cada uno con su personalidad única, cada uno amado profundamente desde el momento que supe que venía en camino.
La casa siempre estaba llena de risas, llantos, travesuras, tareas escolares, juegos y esa energía maravillosa que solo una familia numerosa puede generar. Roberto trabajaba duro para mantenernos a todos. En aquellos años su sueldo de obrero alcanzaba para lo básico, la renta, la comida, algo de ropa cuando era absolutamente necesario. Yo estiraba cada peso como chicle, hacía milagros con los frijoles y el arroz, remendaba la ropa hasta que ya no se podía usar más. Pero éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. La casa era pequeña para tantos, pero llena de amor. Los niños dormían de 2 en 2 en literas que Roberto había conseguido usadas. Yo tenía turnos para el baño por las mañanas. La mesa del comedor era un campo de batalla a la hora de las comidas, pero cada rincón vibraba con vida, con esperanza, con esa alegría particular de los hogares donde hay muchos niños. Si crees que una madre puede con todo cuando se trata de sus hijos, dale me gusta a este video porque esta historia apenas está comenzando. Pero alrededor de 1980 mido, cuando David tenía apenas 2 años, y María ya había cumplido 11 vido, comencé a notar cambios extraños en Roberto. Llegaba más tarde del trabajo, siempre con excusas sobre horas extras o juntas sindicales. Su humor se volvió agrio, impaciente con los niños, ya no jugaba con ellos como antes. También comenzó a llegar con olor a alcohol. Al principio eran solo los viernes, después se volvió más frecuente. Cuando le preguntaba sobre esto, se enojaba terriblemente, gritaba que una mujer no tenía derecho a cuestionar a su marido, que él trabajaba duro y tenía derecho a relajarse como quisiera. Los gritos se volvieron parte de nuestra rutina. Roberto gritaba si la comida no estaba lista a tiempo, si los niños hacían ruido mientras él veía televisión, si yo le pedía dinero para algún gasto extra de la escuela. Los niños comenzaron a caminar en puntitas por la casa cuando papá estaba en casa. Y eso me partía el corazón. Durante esos años difíciles, yo justificaba todo en mi mente. Es el estrés del trabajo, me decía. Es la presión de mantener a tantas bocas, pensaba. Los hombres a veces se ponen así, pero el amor familiar puede con todo. Me repetía como una oración mientras doblaba la ropa o preparaba la cena. Nunca sospeché que Roberto estaba construyendo una vida paralela, una vida sin nosotros. Una vida que culminaría con la traición más grande que una esposa y madre puede experimentar. La madrugada del 15 de marzo de 1985 cambió todo para siempre, pero esa parte de mi historia se las contaré en un momento, porque necesito que entiendan primero cómo era nuestra vida, antes de que todo se derrumbara. Era una vida sencilla, llena de rutinas y pequeñas alegrías. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer las tortillas frescas, preparar el café de olla que a Roberto le gustaba bien cargado, alistar los uniformes escolares, peinar a las niñas con trenzas perfectas. La casa era un reloj suizo de actividades organizadas por necesidad y amor. Si están siguiendo esta historia de cerca, déjenme saber en los comentarios si alguna vez han sentido que su mundo se derrumba en un solo instante. Esa madrugada del 15 de marzo de 1985 comenzó como cualquier otra. Me desperté a las 5 en punto como siempre, por costumbre más que por despertador. En una casa con 8 hijos, uno desarrolla un reloj interno que funciona mejor que cualquier aparato. Pero cuando extendí la mano hacia el lado de Roberto en la cama, encontré solo sábanas frías. Al principio pensé que había ido al baño, o que tal vez se había levantado temprano por alguna junta especial en la fábrica. Roberto había estado muy extraño las últimas semanas, más callado de lo normal, casi esquivo. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me respondía con evasivas o simplemente me ignoraba. Yo achacaba todo al cansancio del trabajo y a las presiones económicas que siempre teníamos en casa. Me levanté con cuidado para no despertar a David, mi bebé de 2 años que dormía en una cunita al lado de nuestra cama. El pequeño tenía el sueño ligero y si se despertaba a esas horas, después era imposible que volviera a dormir. Caminé descalza por el pasillo, revisando como siempre que todos mis hijos estuvieran bien cubiertos. María, mi hija mayor de 16 años, tenía examen de matemáticas ese día, y la noche anterior la había visto estudiando hasta tarde. Llegué a la cocina esperando encontrar a Roberto tomando café y leyendo el periódico como hacía algunas mañanas, pero la cocina estaba vacía y en silencio. Fue entonces cuando vi la nota sobre la mesa, doblada en 4 partes con mi nombre escrito en la letra de Roberto con lápiz azul.
Las manos me temblaron cuando desdoblé esa hoja de cuaderno que cambiaría nuestras vidas para siempre. El mensaje era corto pero devastador. Carmen, no puedo más con esta vida. Es demasiada responsabilidad para mí. Cuida bien a los niños. No me busques porque no voy a regresar. Roberto. Leí esas palabras 1, 2, 3 veces, como si al repetir la lectura pudiera cambiar su significado. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que el hombre con quien había compartido 17 años de mi vida, el padre de mis 8 hijos, pudiera abandonarnos así, como quien deja una casa rentada? Con las piernas temblando fui hasta nuestro dormitorio y abrí el ropero. La mitad de la ropa de Roberto había desaparecido. Sus 2 pares de zapatos buenos ya no estaban. La maleta pequeña que guardábamos arriba del ropero también se había esfumado. En el buró de su lado de la cama ya no estaban sus documentos personales ni la pequeña radio que siempre escuchaba por las noches. Corrí hacia la cómoda donde guardábamos los ahorros familiares en una lata de galletas vieja. La lata estaba vacía. Roberto se había llevado todo, los 3,500 pesos que habíamos juntado para los gastos de la escuela, el dinero para la renta del mes siguiente, hasta las monedas que los niños guardaban en su alcancía. No había dejado ni un centavo. En ese momento sentí que el mundo se me venía encima. Me senté en el borde de la cama, donde hace apenas unas horas había dormido al lado del hombre que creía conocer, y lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por la traición, por el miedo, por la incertidumbre de no saber cómo iba a alimentar a mis hijos ese mismo día. Pero en medio de mi desesperación, escuché la vocecita de David llamándome desde la cuna: «Mami, hambre». Mi bebé se había despertado y me pedía su desayuno con esa simplicidad hermosa de los niños pequeños. En ese instante entendí que no tenía tiempo para derrumbarme. 8 personitas dependían de mí, y yo era ahora su única salvación. Me sequé las lágrimas, guardé la nota en el bolsillo de mi bata y fui a cargar a David. «Buenos días, mi amor», le dije intentando que mi voz sonara normal. «¿Quieres que mamá te haga unas tortillitas con frijolitos?». El niño sonrió y me dio un beso baboso en la mejilla que me dio más fuerza que todos los consejos del mundo. Una por una fui despertando a mis hijos para ir a la escuela, manteniendo la fachada de normalidad. María, José, Ana, Carlos, Rosa, Miguel y Elena se levantaron con sus rutinas habituales, sin sospechar que su mundo acababa de cambiar para siempre. Solo María, que ya era toda una señorita, notó algo raro en mis ojos. «¿Está bien, mamá?», me preguntó mientras yo le trenzaba el cabello. «Claro, mi hija», mentí. «Solo estoy un poco cansada». No podía decirles la verdad aún. Necesitaba tiempo para pensar, para planear qué íbamos a hacer. Durante el desayuno, José preguntó por su papá. «Se fue muy temprano al trabajo», improvisé. «Tenía una junta importante». Los niños aceptaron la explicación sin cuestionarla. Roberto había estado tan distante en los últimos meses que su ausencia en el desayuno no les pareció extraña. Después de mandar a todos a la escuela, excepto a David que se quedaba conmigo, me senté de nuevo en la cocina a enfrentar la realidad. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía experiencia laboral. Había pasado 17 años siendo solo esposa y madre. ¿Cómo iba a mantener sola a 8 hijos? Si quieren saber cómo una madre sin experiencia laboral logró salir adelante con 8 hijos, sigan viendo porque lo que viene los va a inspirar. El primer día fue una pesadilla de pensamientos circulares y pánico. Revisé cada rincón de la casa buscando dinero olvidado, pero no encontré nada. Roberto había planeado su escape meticulosamente. Me di cuenta de que en las últimas semanas había estado llevándose cosas poco a poco, herramientas, algunos libros, incluso la radio pequeña de la cocina que yo pensaba que se había descompuesto. Cuando los niños regresaron de la escuela esa tarde, tuve que enfrentar el momento más difícil de mi vida, decirles que su papá se había ido. Los reuní a todos en la sala, cargué a David en mis brazos, y con la voz quebrada les expliqué que Roberto había decidido irse porque no podía con la responsabilidad de la familia. María fue la primera en romper en llanto. Siendo la mayor, entendía mejor las implicaciones de lo que estaba pasando. José, con sus 15 años, se puso furioso y comenzó a golpear la pared gritando que él era el hombre de la casa ahora.
Los más pequeños no entendían completamente, pero viendo llorar a sus hermanos mayores, también comenzaron a sollozar. Esa noche acosté a todos con el estómago medio vacío porque no había podido ir al mercado sin dinero. Les prometí que todo iba a estar bien, que mamá se haría cargo de todo, pero en el fondo de mi corazón tenía un miedo terrible de no poder cumplir esa promesa. Al día siguiente, muy temprano, fui a buscar a mi vecina Esperanza, una señora mayor que siempre había sido amable conmigo. Le conté lo que había pasado, y le pedí prestados 100 pesos para comprar comida. Esperanza no solo me prestó el dinero, sino que me abrazó y lloró conmigo. «Ay, Carmen», me dijo, «qué desgraciado hacer eso a una mujer con tantos hijos. Pero tú eres fuerte, mija. He visto cómo te organizas con todos ellos. Si alguien puede salir adelante, eres tú». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez desde el abandono de Roberto, sentí que tal vez sí podía lograrlo. Tenía que hacerlo, no había alternativa. Esa misma tarde, dejé a los niños más grandes cuidando a los pequeños y salí a buscar trabajo. Fui a tiendas, a casas donde necesitaran empleada doméstica, a cualquier lugar donde pensé que podrían necesitar ayuda. Pero en todos lados me rechazaron. No podemos contratar a alguien con tantos hijos. Necesitamos a alguien que pueda trabajar tiempo completo. Es muy riesgoso. ¿Qué pasa si se enferma uno de sus niños? Regresé a casa esa tarde desanimada pero no vencida. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta pensando qué podía hacer. Recordé que mi madre me había enseñado a hacer tamales muy buenos, y que las vecinas siempre me pedían la receta. Tal vez podía empezar vendiendo comida. Con los últimos 50 pesos que me quedaban del préstamo de Esperanza, compré masa, carne, chiles y hojas para tamales. Esa madrugada, en lugar de dormir, me puse a hacer tamales. Cuando los niños se despertaron para ir a la escuela, ya tenía 30 tamales listos para vender. «¿Qué está haciendo mamá?», preguntó Elena, mi hija de 8 años, viendo la cocina llena de ollas y vapores. «Estoy haciendo el negocio que nos va a sacar adelante, mi amor», le respondí con una sonrisa que por primera vez en días era genuina. Esa mañana, después de llevar a los niños a la escuela con David en brazos, salí a vender mis tamales por el barrio, casa por casa, ofreciendo mi producto con la humildad de quien está empezando de cero pero con la determinación de quien no tiene otra opción. Vendí los 30 tamales antes del mediodía. Con las ganancias compré más ingredientes, y esa tarde hice otros 20 para vender al día siguiente. Así comenzó mi nueva vida como madre soltera y emprendedora, sin saber que estaba dando el primer paso de un camino que me convertiría en la mujer más fuerte que jamás creí poder ser. Si alguna vez han tenido que empezar de cero con todo en contra, este relato les va a llegar al alma. Comenten qué los motiva a seguir adelante en los momentos más difíciles. Los primeros meses después del abandono de Roberto fueron los más duros de mi vida. Cada día era una lucha constante entre la supervivencia y la dignidad. Me levantaba a las 3 de la mañana para hacer tamales, despertaba a los niños a las 6, los mandaba a la escuela, salía a vender con David en brazos, regresaba a hacer la comida, ayudaba con las tareas, y por las noches, cuando todos dormían, me ponía a planear el día siguiente. Mi negocio de tamales creció poco a poco, pero muy lentamente. Al principio ganaba apenas 80 o 100 pesos al día, que apenas alcanzaban para la comida básica. No había dinero para uniformes nuevos, útiles escolares, mucho menos para gastos médicos si alguien se enfermaba. Mis hijos tuvieron que aprender a vivir con lo mínimo indispensable. María, mi hija mayor, se convirtió en mi brazo derecho. A sus 16 años tuvo que madurar de golpe y asumir responsabilidades que no le correspondían por edad. Ella cuidaba a los más pequeños mientras yo salía a vender, ayudaba a preparar los tamales por las tardes y hasta lavaba la ropa de todos sus hermanos. Muchas veces la vi llorando en silencio, y yo sabía que extrañaba la vida que teníamos antes, cuando ella podía ser solo una adolescente. José, mi hijo de 15 años, reaccionó de manera muy diferente. El abandono de su padre lo llenó de una rabia que no sabía cómo manejar. Se volvió rebelde, agresivo con sus hermanos menores, y comenzó a faltar a la escuela. Varias veces las maestras me mandaron llamar porque se había peleado con otros muchachos,
o porque simplemente no aparecía en clases. Una tarde lo encontré en la esquina de la casa con un grupo de muchachos mayores que él, fumando cigarrillos y hablando de cosas que no eran apropiadas para su edad. Esa noche tuvimos la conversación más difícil que había tenido con alguno de mis hijos hasta ese momento. José, le dije, sé que estás enojado con tu papá. Yo también lo estoy, pero si tú te echas a perder, él va a ganar. ¿Eso es lo que quieres? Que Roberto tenga razón cuando dijo que éramos una carga. Mi hijo me miró con esos ojos llenos de dolor y rabia, y por primera vez desde que Roberto se fue, José se puso a llorar como el niño que todavía era. ¿Por qué se fue mamá? ¿Qué hicimos mal?, me preguntó entre sollozos. No hicimos nada malo, mi hijo. A veces los adultos toman decisiones egoístas que lastiman a quienes más los aman, pero nosotros vamos a demostrar que somos más fuertes que su abandono. Esa conversación marcó un punto de inflexión en la actitud de José. Gradualmente dejó de juntarse con esos muchachos problemáticos y comenzó a ayudarme más en casa. Incluso empezó a acompañarme a vender tamales los fines de semana, cargando las ollas pesadas y ayudándome a llegar a lugares donde una mujer sola con un bebé no podía ir fácilmente. Los niños más pequeños, Ana, Carlos, Rosa, Miguel y Elena, se adaptaron con esa facilidad maravillosa que tienen los niños para aceptar las circunstancias. Para ellos, la nueva rutina se volvió normal rápidamente. Elena, de apenas 8 años, aprendió a cambiar pañales a David y a preparar biberones cuando yo no estaba. Carlos, de 13 años, se convirtió en el protector de sus hermanas en la escuela, siempre asegurándose de que nadie las molestara por nuestra situación familiar. Miguel, de 10 años, tenía un don especial para hacer reír a todos cuando la situación se ponía muy tensa. Era el payaso de la familia, siempre inventando chistes o haciendo muecas que nos sacaban sonrisas incluso en los días más difíciles. Su alegría era contagiosa, y muchas veces fue él quien nos salvó de hundirnos en la tristeza. David, mi bebé, era demasiado pequeño para entender lo que pasaba, pero su presencia era mi mayor motivación. Cada vez que lo veía sonreír, cada vez que me decía mami con esa vocecita dulce, me recordaba por qué tenía que seguir luchando sin rendirme jamás. Después de 3 meses vendiendo tamales casa por casa, una señora del barrio me sugirió que pusiera un puesto en el mercado municipal. Carmen, me dijo doña Remedios, tus tamales son los mejores que he probado. En el mercado tendrías más clientela. La idea me emocionó, pero también me asustó. Un puesto en el mercado requería una inversión que yo no tenía: mesas, sillas, manteles, utensilios y sobre todo, el dinero para la renta del espacio. Fui al mercado a investigar y hablé con don Aurelio, el administrador. Era un hombre mayor, de bigote canoso y mirada severa, que me explicó las condiciones. El puesto te cuesta 200 pesos al mes, más 50 pesos de depósito. Tienes que traer tus propias mesas y todo tu equipo. Y si no pagas puntual, te sacamos sin contemplaciones. 250 pesos era más dinero del que yo había visto junto desde que Roberto se fue. Con mis tamales ganaba aproximadamente 150 pesos a la semana, y todo se iba en gastos de la casa. No veía cómo podía juntar esa cantidad, pero la semilla de la idea se había plantado en mi cabeza. Esa noche platiqué la situación con María y José. Mamá, me dijo María, ¿y si vendemos algunas cosas de la casa que ya no necesitamos? Era una buena idea, pero cuando revisamos lo que teníamos, nos dimos cuenta de que Roberto se había llevado todo lo que tenía algún valor: el radio grande, sus herramientas, hasta los aretes de oro que me había regalado en nuestro aniversario. José entonces sugirió algo que me partió el corazón. Mamá, yo puedo dejar la escuela y conseguir trabajo. Con lo que yo gane y lo que usted saca de los tamales, podríamos juntar para el puesto. Me negué rotundamente. Jamás vas a dejar la escuela por mi culpa, José. La educación es lo único que nadie te puede quitar. Vamos a encontrar otra manera. Esta familia estaba a punto de descubrir que cuando uno toca fondo, la única dirección posible es hacia arriba. Sigan viendo para conocer el milagro que cambió todo. Fue entonces cuando recordé a mi hermana Guadalupe, que vivía en Tijuana con su esposo. Lupe se había casado joven con un hombre que trabajaba en una maquiladora, y les había ido bien económicamente. No habíamos hablado mucho en los últimos años, porque Roberto nunca se llevó bien con mi familia, pero sabía que ella tenía buen corazón.
Le escribí una carta contándole toda la situación. Le expliqué cómo Roberto nos había abandonado, cómo estaba luchando para sacar adelante a los niños, y le pedí prestados los 250 pesos para el puesto del mercado, prometiéndole que se los pagaría poco a poco. 2 semanas después recibí su respuesta. Junto con la carta, venía un giro postal por 500 pesos. Hermana querida, decía la carta, me da mucho coraje lo que te hizo ese desgraciado de Roberto. Aquí tienes el dinero para tu puesto, y un poco más para que puedas comprar todo lo que necesitas. No me lo devuelvas hasta que estés bien establecida. Los hermanos estamos para ayudarnos. Lloré de agradecimiento al leer esas palabras. Era la primera vez en meses que sentía que no estaba completamente sola en el mundo. Esa tarde junté a todos mis hijos en la sala y les anuncié: niños, mamá va a poner un negocio en el mercado. Vamos a tener nuestro propio puesto de comida. Los rostros de mis hijos se iluminaron con una alegría que no había visto desde antes de que Roberto se fuera. Por primera vez desde el abandono, teníamos algo que esperar con ilusión, un proyecto que era nuestro, construido sobre nuestro esfuerzo y sacrificio. El proceso de establecer el puesto fue una aventura familiar. Con los 500 pesos de mi hermana compramos una mesa usada pero resistente, algunas sillas de plástico, manteles de hule, platos, vasos y cubiertos básicos. José y María me acompañaron a escoger todo, dando opiniones sobre los colores y la disposición del futuro negocio. También compramos una olla más grande para hacer tamales en mayor cantidad, y una parrilla pequeña de gas para poder ofrecer también quesadillas y sopes. Vamos a hacer la competencia de todos, bromeaba José, y su entusiasmo era contagioso. El día que instalamos el puesto por primera vez fue histórico para nuestra familia. Era un lunes de octubre de 1985, exactamente 7 meses después del abandono de Roberto. Llegamos al mercado a las 5 de la mañana, cargando todo nuestro equipo. María llevaba a David en brazos, José cargaba la mesa, Ana y Carlos traían las sillas, y yo llevaba las ollas con tamales humeantes. Instalamos todo en nuestro pequeño espacio asignado. Extendimos el mantel azul con flores amarillas que había comprado María, acomodamos los tamales en una olla grande, y pusimos un letrero que José había hecho en cartón: tamales Doña Carmen, los más sabrosos del mercado. Nuestro primer día vendimos 40 tamales y 15 quesadillas. Gané 180 pesos, más de lo que ganaba en 2 días vendiendo casa por casa. Esa noche celebramos con tacos de huevo, que en nuestras circunstancias era casi un banquete. Mamá, me dijo Elena antes de dormir, ¿ya somos ricos? Su pregunta me hizo reír. No, mi amor, pero estamos en el camino correcto. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía. El negocio fue creciendo semana tras semana. Los clientes comenzaron a conocernos, a pedir específicamente los tamales de Doña Carmen. Algunos hasta preguntaban por los niños, recordando sus nombres y haciéndolos sentir importantes y queridos. Pero lo más hermoso de todo era ver cómo mis hijos recuperaban poco a poco la seguridad en sí mismos y la alegría de vivir. Ya no éramos una familia abandonada y desesperada. Éramos una familia trabajadora, unida por el esfuerzo común y orgullosa de lo que estábamos construyendo juntos. Si han llegado hasta aquí en mi historia, significa que entienden que la vida puede cambiarnos de formas que nunca imaginamos. Déjenme saber en los comentarios cuál ha sido su mayor desafío como padres o hijos. El puesto en el mercado cambió nuestras vidas de manera extraordinaria. En 6 meses pasamos de la desesperación total a tener una entrada estable que nos permitía vivir con dignidad. Pero más importante que el dinero era la transformación que vi en mis hijos. Ya no caminaban con la cabeza baja por la vergüenza del abandono de su padre. Ahora caminaban orgullosos, sabiendo que pertenecían a una familia trabajadora y unida. María se convirtió en mi socia perfecta. Después de salir de la preparatoria, venía directo al puesto a ayudarme. Tenía una habilidad natural para tratar con los clientes. Recordaba sus preferencias. Les preguntaba por sus familias. Los clientes la adoraban y muchos venían específicamente cuando sabían que ella estaría ahí. La niña María tiene un don, me decía doña Esperanza, una de nuestras clientas más fieles. José encontró su lugar como el músculo de la operación. Llegaba al mercado después de la escuela para ayudarme a cargar las ollas pesadas, limpiar las mesas y organizar el puesto para el día siguiente. También se encargaba de la contabilidad básica,
anotando las ventas diarias en un cuaderno que mantenía con una precisión matemática impresionante. Mamá, me decía orgulloso, ayer vendimos 127 tamales y 45 quesadillas. Es nuestro récord. Los niños más pequeños también tenían sus responsabilidades. Ana se encargaba de mantener limpio el área donde comían los clientes. Carlos organizaba las sillas y mesas. Elena ayudaba a servir las aguas frescas que habíamos añadido al menú. Y Miguel se había convertido en nuestro pequeño publicista, parándose en la entrada del mercado para invitar a la gente a probar los mejores tamales de Guadalajara. David, que ahora tenía 3 años, era la mascota del mercado. Todos los comerciantes lo conocían y lo consentían. Corría entre los pasillos saludando a todos con su sonrisa angelical, y los clientes se derretían cuando lo veían ayudando a su mamá con tareas apropiadas para su edad, como entregar las servilletas o recoger los vasos vacíos. Un año después de establecer el puesto, tuve una conversación que marcaría el siguiente capítulo de nuestras vidas. Doña Consuelo, una señora elegante que venía al mercado los martes y jueves, se acercó a mí con una propuesta inesperada. Carmen, me dijo, he estado observando cómo trabajas con tus hijos. Se nota que eres una mujer luchadora y responsable. Mi hermana tiene una casa grande en la colonia americana y está buscando inquilinos para la planta baja. Son 3 recámaras, cocina amplia, y el patio es perfecto para que los niños jueguen. ¿Te interesaría verla? La colonia americana era un barrio mucho mejor que donde vivíamos. Casas más grandes, calles pavimentadas, mejor transporte, pero seguramente también más caro. ¿Cuánto pide de renta?, pregunté con cautela. 800 pesos al mes, respondió doña Consuelo. Era casi el doble de lo que pagábamos en nuestra casita actual, pero después de hacer números me di cuenta de que con las ganancias del puesto, podríamos permitírnoslo. Más importante aún, sería una oportunidad para que mis hijos crecieran en un ambiente mejor. Esa tarde llevé a María y José a ver la casa. Era hermosa, amplias recámaras con ventanas grandes, una cocina espaciosa donde podría preparar más tamales cómodamente, y un patio enorme donde los niños podrían jugar sin las limitaciones de nuestro pequeño departamento actual. Mamá, me dijo María con los ojos brillantes, aquí podríamos tener una mesa grande donde todos cupiéramos para cenar juntos. José añadió, y en la cocina grande podríamos hacer tamales para todo Guadalajara. Decidimos mudarnos. El proceso de cambio fue emocionante para toda la familia. Cada niño tendría más espacio, los más grandes podrían estudiar sin tanto ruido, y yo tendría las condiciones ideales para expandir el negocio. La nueva casa trajo oportunidades inesperadas. La cocina amplia me permitía preparar el doble de tamales en la mitad del tiempo. También agregué otros platillos al menú: pozole los fines de semana, menudo los domingos y enchiladas que se volvieron muy populares entre los clientes del mercado. Pero lo más significativo fue lo que pasó con la educación de mis hijos. En el nuevo barrio, las escuelas eran mejores. María pudo inscribirse en una preparatoria nocturna para trabajadores, lo que le permitía seguir ayudándome en el negocio durante el día y estudiar por las noches. Su sueño era convertirse en contadora, y cada día la veía más decidida a lograrlo. José se destacó en su nueva escuela secundaria, especialmente en matemáticas. Su maestro me mandó llamar para decirme que tenía potencial para estudiar ingeniería si se lo proponía. Señora Carmen, me dijo el profesor Martínez, José es inteligente y responsable. Sería una lástima que no continuara estudiando. Lo que mis hijos lograron después de todo este sufrimiento los va a sorprender. Esta familia estaba destinada a grandes cosas. Los niños más pequeños también florecieron en el nuevo ambiente. Ana se volvió una estudiante ejemplar, siempre entre los primeros lugares de su clase. Carlos descubrió una pasión por el fútbol y se unió al equipo de la escuela. Rosa mostró talento para el dibujo y las manualidades. Miguel siguió siendo nuestro pequeño comediante, pero ahora también destacaba en obras de teatro escolares. Elena desarrolló una hermosa voz para cantar y participaba en el coro de la iglesia. Y David, mi bebé, crecía feliz y sano, rodeado del amor de toda la familia. 2 años después de mudarnos, recibí una noticia que me llenó de orgullo y emoción. María había terminado la preparatoria con promedio de excelencia y había ganado una beca para estudiar contabilidad en la Universidad de Guadalajara. El día que me dio la noticia, lloré de alegría. Mamá, me dijo abrazándome,
Todo esto es gracias a usted. Usted nos enseñó que no importa cuántas veces te tumbe la vida, siempre puedes levantarte más fuerte. La graduación de María de la preparatoria fue uno de los días más felices de mi vida. Ahí estábamos todos, José con su traje prestado pero impecable, Ana con su vestido azul que habíamos comprado especialmente para la ocasión, Carlos, Rosa, Miguel y Elena peinados y vestidos como pequeños príncipes, y David en mis brazos aplaudiendo sin entender pero sintiendo la alegría familiar. Cuando María subió al estrado a recibir su diploma con mención honorífica, pensé en Roberto. Me pregunté si alguna vez se arrepentía de haberse perdido momentos como estos, de no conocer a los adultos extraordinarios en que se estaban convirtiendo sus hijos. Pero enseguida descarté esos pensamientos. Roberto había tomado su decisión, y nosotros habíamos tomado las nuestras. No había espacio en nuestras vidas para el rencor o la amargura. Teníamos demasiado por lo cual estar agradecidos y demasiados sueños por cumplir. El negocio siguió creciendo. Para 1990, ¿verdad? 5 años después de comenzar en el mercado, ya tenía 3 empleadas que me ayudaban durante las horas más ocupadas. Doña Lucía, Doña Patricia y mi comadre Rosa se encargaban de servir a los clientes mientras yo me concentraba en cocinar y María manejaba las cuentas. José terminó la secundaria con honores y se inscribió en una preparatoria técnica especializada en mecánica automotriz. Su plan era estudiar ingeniería mecánica después, pero quería tener una carrera técnica que le permitiera trabajar mientras estudiaba la universidad. Ana mostró un talento excepcional para los idiomas. Hablaba inglés casi perfectamente y había comenzado a aprender francés. Su maestra me sugirió que considerara enviarla a una escuela especializada en idiomas. Ana tiene el potencial de ser traductora o diplomática, me dijo. Tiene un don natural para los idiomas y una inteligencia excepcional. Carlos se había convertido en un joven responsable y atlético. Además del fútbol, destacaba en sus estudios y siempre ayudaba en casa sin que se lo pidieran. Los fines de semana venía al mercado a ayudarme, y varios comerciantes me comentaban que era un muchacho muy educado y trabajador. Rosa desarrolló un talento artístico impresionante. Sus dibujos y pinturas adornaban las paredes de nuestra casa, y había comenzado a vender algunas obras pequeñas entre los vecinos. Su sueño era estudiar artes plásticas, y yo estaba decidida a apoyarla para que lo lograra. Miguel siguió siendo el alma alegre de la familia, pero también mostró aptitudes para los negocios. A los 15 años ya me ayudaba a negociar con los proveedores y tenía ideas creativas para promocionar nuestros productos. Mamá, me decía, deberíamos hacer un menú con fotos para que la gente vea qué tan ricos se ven nuestros tamales. Elena se había convertido en una adolescente hermosa y talentosa. Su voz había mejorado tanto que el coro de la iglesia la había elegido como solista principal. También le iba muy bien en la escuela, especialmente en literatura e historia. Y David, mi bebé que ya tenía 8 años, era un niño inteligente, curioso y lleno de energía. Hablaba de ser doctor cuando creciera, para curar a todas las mamás que estén tristes como usted estuvo antes. Una tarde de domingo mientras preparaba la comida familiar en nuestra cocina amplia, me detuve a observar a mis 8 hijos. María estudiaba contabilidad en la mesa del comedor. José revisaba motores en un libro de mecánica. Ana practicaba pronunciación en inglés. Carlos limpiaba sus zapatos de fútbol. Rosa pintaba un paisaje. Miguel inventaba chistes para hacernos reír. Elena cantaba mientras ponía la mesa. Y David jugaba con sus carritos haciendo ruidos de motor. En ese momento me di cuenta de algo profundo. Roberto no nos había abandonado. Roberto se había abandonado a sí mismo. Él se había perdido la oportunidad de ver crecer a estos seres humanos extraordinarios, de ser parte de esta familia que había construido algo hermoso sobre las ruinas de su traición. Nosotros no éramos las víctimas de su abandono, éramos los sobrevivientes victoriosos de su cobardía. Después de 10 años sin saber nada de Roberto, algo inesperado estaba por suceder. Si quieren conocer cómo el destino tiene formas misteriosas de cerrar círculos, sigan viendo esta historia. Era el año 1995, exactamente 10 años después del abandono de Roberto. Nuestras vidas habían cambiado de maneras que jamás habría imaginado aquella madrugada terrible de marzo del 85. El puesto en el mercado se había convertido en un pequeño restaurante exitoso. Teníamos 5 empleadas, servíamos desayunos y comidas completas,
y nuestra clientela incluía desde trabajadores del mercado hasta ejecutivos de empresas cercanas que venían específicamente por nuestros platillos. María se había graduado como contadora pública y trabajaba medio tiempo en un despacho contable mientras me ayudaba a manejar las finanzas del restaurante. A sus 26 años era una mujer independiente, inteligente y hermosa, que había rechazado varios pretendientes porque decía que ninguno era lo suficientemente bueno para una mujer que había aprendido a valorarse. José se había recibido como técnico en mecánica automotriz y trabajaba en un taller prestigioso de la ciudad. Había ahorrado lo suficiente para comprar un terreno pequeño donde planeaba construir su propio taller. A los 25 años era un hombre responsable, trabajador, que me visitaba todos los domingos y nunca olvidaba llevar dulces para sus hermanos menores. Ana había terminado la preparatoria con honores y había conseguido una beca completa para estudiar traducción e interpretación. Hablaba 4 idiomas y ya trabajaba como intérprete freelance para empresas extranjeras que venían a Guadalajara. Su sueño era trabajar en las Naciones Unidas, y yo sabía que lo lograría. Carlos se había convertido en un joven apuesto de 23 años, que combinaba su trabajo como entrenador de fútbol juvenil con sus estudios de educación física. Tenía una novia formal, Alejandra, una maestra dulce que se había ganado el cariño de toda la familia. Rosa había desarrollado su talento artístico de manera impresionante. A los 22 años vendía sus pinturas en galerías de arte local y había tenido 2 exposiciones individuales. Sus obras reflejaban la fortaleza y la belleza de las mujeres trabajadoras, inspiradas en nuestra propia historia familiar. Miguel, con 20 años, había heredado mi espíritu emprendedor. Estudiaba administración de empresas y ya me había propuesto abrir una segunda sucursal del restaurante. Su carisma natural y su habilidad para los negocios me recordaban a mí misma cuando comencé con los tamales. Elena, de 18 años, había ganado una beca para estudiar música en el conservatorio. Su voz se había desarrollado de manera extraordinaria y ya cantaba profesionalmente en eventos importantes de la ciudad. Era mi pequeña estrella, llena de luz y talento. Y David, mi bebé que ya tenía 12 años, seguía siendo el orgullo de toda la familia. Era el mejor estudiante de su clase, hablaba de ser médico, y tenía esa combinación perfecta de inteligencia y bondad que lo hacía especial. Habíamos comprado una casa propia en una colonia bonita, con jardín grande y suficientes habitaciones para que cada quien tuviera su espacio. Era una casa llena de vida, de música, de risas, de sueños cumpliéndose uno tras otro. Pero la vida, que había sido tan generosa con nosotros durante esos años, tenía preparada una prueba más. Era un martes de octubre cuando recibí la llamada que cambiaría todo nuevamente. Estaba en el restaurante supervisando el almuerzo cuando María me pasó el teléfono con una expresión extraña en el rostro. «Mamá», me dijo en voz baja, «es un hombre que dice ser Roberto. Dice que necesita hablar contigo urgentemente». Mi corazón se detuvo por un momento. Después de 10 años de silencio total, Roberto aparecía como fantasma del pasado. Tomé el teléfono con manos temblorosas. «Carmen», escuché esa voz que había intentado borrar de mi memoria. «Soy Roberto. Necesito verte. Es muy importante. ¿Qué quieres?». Logré articular, sintiendo que todas las emociones enterradas durante una década amenazaban con salir a la superficie. «Carmen, estoy enfermo, muy enfermo. Los doctores dicen que me quedan pocos meses de vida. Necesito hablar contigo y con los niños. Necesito pedirles perdón antes de morir». El mundo se tambaleó a mi alrededor. Después de años de imaginar qué pasaría si Roberto regresaba, la realidad me encontraba completamente desprevenida. ¿Cómo se supone que una reacciona ante las disculpas tardías del hombre que destruyó tu vida y después desapareció sin rastro? «No sé si quiera verte», le dije honestamente. «Mis hijos han construido sus vidas sin ti. No sé si sea justo que aparezcas ahora solo porque estás enfermo. Por favor, Carmen, solo una vez, solo para poder morir en paz». Colgué el teléfono sin darle una respuesta. Esa tarde cerré el restaurante temprano y me fui a casa a pensar. ¿Tenía derecho Roberto a pedir perdón después de tanto tiempo? ¿Tenían mis hijos derecho a conocer a su padre antes de que muriera? ¿O tenía yo derecho a protegerlos de más dolor innecesario? Esa noche reuní a todos mis hijos en la sala. Los que ya no vivían en casa vinieron especialmente para la junta familiar. Cuando les conté sobre la llamada de Roberto, las reacciones fueron tan variadas como sus personalidades. María se puso furiosa.
Ahora que está muriendo se acuerda de que tiene familia. ¿Dónde estuvo cuando lo necesitábamos? Cuando usted trabajaba 16 horas al día para darnos de comer. José mostró una frialdad que me sorprendió. Para mí ese hombre murió hace 10 años. No tengo ningún interés en conocer a un extraño moribundo. Ana, siempre la más reflexiva, dijo, mamá, la decisión es suya. Usted fue quien sufrió más. Si usted cree que debemos verlo, la apoyaremos. Si cree que no, también la apoyaremos. Carlos se mostró curioso. Me gustaría preguntarle por qué nos abandonó. Tengo 23 años y nunca he entendido cómo un padre puede hacer eso. Rosa, con su sensibilidad artística, sorprendió a todos. Creo que deberíamos verlo. No por él, sino por nosotros. Para cerrar esa historia de una vez por todas. Miguel, pragmático como siempre, dijo, si viene a pedir dinero o a causarnos problemas lo corremos. Pero si realmente viene a pedir perdón, tal vez valga la pena escucharlo. Elena, con lágrimas en los ojos, susurró, siempre me pregunté cómo sería mi papá. Creo que me gustaría conocerlo aunque sea una vez. David, mi pequeño de 12 años, dijo algo que me partió el corazón. Mamá, usted ha sido nuestro papá y nuestra mamá todo este tiempo. Si quiere que conozcamos a ese señor, está bien, pero usted siempre será nuestro verdadero papá. La decisión que tomé esa noche cambiaría para siempre la forma en que mi familia vería el perdón y la reconciliación. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Después de pensarlo durante 3 días, tomé la decisión más difícil de mi vida desde aquella mañana del abandono. Llamé a Roberto y acepté reunirme con él, pero bajo mis condiciones. Vienes a mi casa, le dije, a la casa que yo compré con mi trabajo. Vienen todos mis hijos que quieran conocerte, pero si alguno decide no venir, respeta su decisión, y tienes una sola oportunidad para decir lo que tengas que decir. Después de eso, no quiero volver a saber de ti. Roberto aceptó todas mis condiciones sin discutir. El día del encuentro fue uno de los más tensos de nuestras vidas. Preparé la casa como si fuera a recibir a una visita importante, no porque Roberto se lo mereciera, sino porque mis hijos merecían que todo fuera digno y apropiado. María decidió no venir. No puedo verlo sin sentir ganas de gritarle todo lo que pienso, me explicó. Prefiero quedarme con mis recuerdos de nosotros saliendo adelante sin él. José también se ausentó. Ya tengo mi propia vida, mamá. Ese hombre no forma parte de ella. Los demás sí quisieron estar presentes. Ana, Carlos, Rosa, Miguel, Elena y David se prepararon para conocer al padre que los había abandonado cuando eran niños. Cuando Roberto tocó a la puerta a las 4 de la tarde de aquel domingo, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Abrí la puerta y me encontré con un hombre completamente diferente al que había conocido. Roberto tenía 60 años, pero parecía de 70. Estaba muy delgado, con el cabello completamente blanco y una palidez que revelaba su enfermedad. Sus ojos, antes llenos de vida y energía, ahora mostraban cansancio y algo que reconocí como arrepentimiento genuino. Hola, Carmen, me dijo con voz débil. Gracias por recibirme. Lo invité a pasar y lo llevé a la sala donde estaban esperando sus hijos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto los miró uno por uno, y vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de los adultos magníficos en que se habían convertido. No los reconozco, susurró finalmente. Cuando me fui, eran niños pequeños. Ahora son adultos hermosos y exitosos. David, mi pequeño valiente, fue el primero en hablar. Yo no me acuerdo de usted, señor. Pero mamá nos ha contado que es nuestro papá. Roberto se quebró en ese momento. Comenzó a llorar como no había visto llorar a un hombre en mi vida. Perdónenme, logró decir entre sollozos. Perdónenme por ser el peor padre del mundo. Perdónenme por abandonarlos cuando más me necesitaban. Perdónenme por no haber estado aquí para verlos crecer. Lo que siguió fue una conversación de 3 horas que cerró heridas de 10 años. Roberto nos contó que se había ido con otra mujer, que había malgastado su vida en alcohol y malas decisiones, que había vivido todos esos años con la culpa de su abandono carcomiendo su alma. No vengo a pedirles que me perdonen, nos dijo. Vengo a decirles que ustedes son lo mejor que hice en mi vida, y que haberlos abandonado es el error que más me ha pesado. Carmen, convertiste a nuestros hijos en personas extraordinarias. Eres la mujer más fuerte y valiente que he conocido. Esa tarde descubrimos que el perdón no siempre significa reconciliación.
Mis hijos escucharon a su padre, algunos le dieron la mano, otros lo abrazaron, pero todos entendieron que ese encuentro era un cierre, no un nuevo comienzo. Roberto murió 3 meses después. Ninguno de nosotros fue a su funeral, pero todos sentimos una paz extraña al saber que las últimas palabras entre nosotros habían sido de reconocimiento y disculpas, no de rencor y amargura. Después de 30 años de esta historia, lo que mis hijos lograron en sus vidas los va a emocionar profundamente. Esta es la parte más hermosa de nuestro relato. Hoy, mientras les cuento esta historia desde mi cocina a mis 74 años, puedo decir con orgullo que el abandono de Roberto no fue nuestra destrucción, sino el comienzo de nuestro renacimiento. Han pasado 30 años desde aquella madrugada terrible, y lo que hemos construido como familia supera cualquier sueño que pudiera haber tenido cuando era una joven esposa ingenua. María se convirtió en la contadora más exitosa de su generación. Hoy tiene su propio despacho con 15 empleados y es reconocida en todo Guadalajara por su profesionalismo y honestidad. Se casó a los 30 años con un ingeniero maravilloso llamado Fernando, que la adora y respeta como se merece. Tienen 2 hijos hermosos, Carmen y Roberto. Sí, decidió ponerle Roberto a su hijo en honor a su abuelo, no a su padre, porque dice que quiere que ese nombre tenga una historia diferente en nuestra familia. José cumplió su sueño de tener su propio taller mecánico. Talleres Vázquez e Hijos es ahora una empresa próspera con 20 empleados. Se especializa en reparación de motores y es el taller más reconocido del sector automotriz en la zona metropolitana. Se casó con Esperanza, una enfermera que conoció cuando llevó a David al hospital por una fractura. Tienen 3 hijos y José es el padre que siempre soñó ser presente, amoroso, involucrado en cada aspecto de la vida de sus pequeños. Ana logró su sueño de trabajar internacionalmente. Después de graduarse como traductora, trabajó 5 años para empresas multinacionales en México. Después se fue a estudiar una maestría en Francia, y actualmente vive en Nueva York trabajando para las Naciones Unidas como intérprete oficial. Habla 7 idiomas y ha viajado por todo el mundo. Está casada con un diplomático francés y tienen una hija preciosa que habla español, francés e inglés perfectamente. Carlos se convirtió en director técnico de la escuela de fútbol más importante de Jalisco. Ha formado a cientos de jóvenes, muchos de los cuales ahora juegan profesionalmente. Su esposa Alejandra es directora de una primaria, y juntos han dedicado sus vidas a la educación y al deporte como herramientas de transformación social. Tienen 4 hijos que han heredado tanto el talento deportivo de papá como la vocación educativa de mamá. Rosa es ahora una artista reconocida internacionalmente. Sus obras se han exhibido en museos de México, Estados Unidos y Europa. Su serie Mujeres de Fuerza, inspirada en nuestra historia familiar, fue adquirida por el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México. Vive en San Miguel de Allende con su esposo, un escultor italiano, y tienen gemelos que ya muestran talento artístico excepcional. Miguel superó incluso mis expectativas más optimistas. Después de estudiar administración, abrió no una sino 5 sucursales de nuestro restaurante familiar. Tamales Doña Carmen es ahora una cadena reconocida en todo Jalisco, y Miguel está planeando expandirse a otros estados. Está casado con una chef profesional, y juntos han llevado nuestra receta familiar a un nivel gourmet sin perder el sabor auténtico que nos hizo famosos. Elena se convirtió en una cantante profesional de música folclórica mexicana. Ha grabado 3 discos, ha cantado en el Teatro Degollado de Guadalajara y en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Su voz lleva nuestras tradiciones familiares y mexicanas a escenarios importantes. Está casada con un músico maravilloso, y juntos recorren el país compartiendo la belleza de nuestra cultura a través de la música. Y David, mi bebé que ahora tiene 42 años, cumplió su sueño de ser doctor. Se especializó en pediatría porque dice que quiere cuidar a los niños como yo los cuidé a él y a sus hermanos. Trabaja en el Hospital Civil de Guadalajara y es reconocido por su dedicación y humanidad con los pequeños pacientes. Está casado con una doctora que trabaja en el mismo hospital, y tienen 2 hijos que son la alegría de mis últimos años. Si esta historia los ha conmovido tanto como a mí me emociona contarla, denle me gusta y compartan para que más personas sepan que siempre hay esperanza, sin importar cuán oscuro parezca el camino. Pero lo más hermoso de todo no son los éxitos profesionales de mis hijos,
sino la familia unida que seguimos siendo. Todos los domingos nos reunimos en mi casa para la comida familiar. La mesa que antes era pequeña para 9 personas, ahora necesita extenderse para acomodar a 37 miembros de nuestra familia, mis 8 hijos, sus 8 esposos y esposas, y mis 21 nietos. Esa mesa dominical es mi mayor orgullo. Ahí se sientan contadores, ingenieros, artistas, diplomáticos, doctores, educadores, empresarios y músicos. Pero más importante que sus títulos, ahí se sientan seres humanos íntegros, trabajadores, amorosos, que aprendieron desde pequeños que la familia es el tesoro más grande que podemos tener. Mis nietos me llenan de una alegría indescriptible. Cada uno tiene talentos únicos, pero todos comparten los valores que tratamos de inculcarles: el respeto, la honestidad, el trabajo duro y la importancia de apoyarse mutuamente. Cuando los veo jugar en el jardín de mi casa, corriendo y riendo con esa libertad hermosa de la infancia, pienso en cómo habría sido diferente si Roberto no se hubiera ido. ¿Habríamos logrado todo esto si él se hubiera quedado? Probablemente no. Su abandono, aunque fue doloroso y traumático, nos obligó a desarrollar una fortaleza que tal vez nunca habríamos descubierto de otra manera. Nos enseñó a valorar lo que tenemos, a trabajar por lo que queremos, y a nunca darnos por vencidos sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. El restaurante original en el mercado sigue funcionando. Ahora lo administra una de mis empleadas más antiguas, doña Patricia, que ha estado conmigo durante 25 años. Voy allá 2 veces por semana, no porque sea necesario, sino porque ese lugar representa el inicio de nuestra transformación. Ahí fue donde aprendimos que éramos capaces de más de lo que jamás imaginamos. Los clientes nuevos no conocen nuestra historia, pero los antiguos sí la recuerdan. Muchas veces vienen personas que me dicen: Doña Carmen, yo la conocí cuando vendía tamales casa por casa con el niño David en brazos. Mire todo lo que ha logrado. Esos comentarios me llenan de una satisfacción profunda, no por el éxito material, sino por saber que nuestra historia ha inspirado a otras personas a no rendirse ante las adversidades. A lo largo de estos años, muchas mujeres han venido a pedirme consejo cuando se han encontrado en situaciones similares a la que yo viví. Algunas abandonadas por sus esposos, otras viudas jóvenes, algunas simplemente madres solteras que luchan por sacar adelante a sus hijos. A todas les digo lo mismo: mija, dentro de ti hay una fuerza que ni tú misma conoces. La maternidad despierta poderes que no sabíamos que teníamos. Confía en esa fuerza, y verás que puedes mover montañas. He visto a muchas de esas mujeres transformar sus vidas completamente. Algunas abrieron pequeños negocios, otras regresaron a estudiar, algunas se convirtieron en profesionistas exitosas. Todas descubrieron, como yo descubrí, que ser madre soltera no es una limitación, es una oportunidad de demostrar de qué estamos hechas las mujeres cuando luchamos por nuestros hijos. Roberto nunca conoció a sus nietos. Nunca supo que su abandono había dado lugar a una familia extraordinaria. Nunca vio graduaciones, bodas, nacimientos, logros profesionales. Se perdió 30 años de historias hermosas por unos momentos de cobardía y egoísmo. ¿Lo he perdonado? La respuesta es compleja. He perdonado al Roberto joven que se asustó ante la responsabilidad de una familia numerosa. He perdonado al hombre débil que no supo enfrentar las dificultades con valor. Pero nunca voy a entender cómo alguien puede abandonar a 8 hijos pequeños sin mirar atrás. Sin embargo, ese perdón me ha liberado del rencor que podría haber envenenado mi vida y la de mis hijos. Decidí que no iba a permitir que la amargura ocupara el espacio en mi corazón que estaba destinado para el amor por mi familia. Hoy, cuando veo a mis hijos vivir sus vidas plenas y exitosas, cuando abrazo a mis nietos, cuando recuerdo todo el camino que hemos recorrido juntos, puedo decir sin dudarlo que somos una familia bendecida. No porque no hayamos sufrido, sino porque supimos convertir ese sufrimiento en fortaleza. A las madres que me están escuchando, quiero decirles que no importa cuán imposible parezca su situación actual. No importa si están solas, sin dinero, sin apoyo. Si tienen el amor de sus hijos como motivación, tienen todo lo que necesitan para salir adelante. A los hijos que han crecido sin padre, quiero decirles que la ausencia de un padre no determina su destino. Ustedes pueden escribir su propia historia, pueden ser los hombres y mujeres que decidan ser, independientemente de quién los abandonó en el camino. Y a todos los que están pasando por momentos difíciles,
quiero recordarles que las tormentas más fuertes preceden a los amaneceres más hermosos. Nuestra historia es prueba de que siempre hay luz al final del túnel. Esta es mi historia, la historia de cómo 8 niños abandonados y su madre se convirtieron en una familia de triunfadores. No por casualidad, no por suerte, sino por trabajo, amor, unión y la fe inquebrantable de que juntos podríamos con todo. Soy Carmen Morales, tengo 74 años. Y puedo decir con orgullo que la traición más grande de mi vida se convirtió en la bendición más hermosa. Porque a veces cuando Dios cierra una puerta, no solo abre una ventana, nos construye una casa entera. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios los bendiga a todos. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, y nunca es demasiado difícil cuando se hace con amor.